Como sabéis, chicos, este año 2020 han salido varios iPad y entre ellos salieron la actualización del iPad Air con esta actualización del 2020 y del iPad normal, ¿vale? Que se llama iPad 2020, que también está muy bien y que hay mucha gente que puede preguntarse cuál es el que le conviene, si el iPad Air pagando un poquito más o el iPad normal, que bueno, es mucho más barato, pero a cambio, lógicamente, es un poquito peor, pero vamos a ver cuál merece la pena. Y vamos a empezar por algunos colores, porque es cierto que si quieres utilizar los nuevos colores, el azul, el verde o incluso el oro rosa, vas a tener que decantarte por el iPad Air, y si el color, pues bueno, te da un poquito más igual, tienes los colores clásicos en el nuevo iPad, ¿vale? También la forma del dispositivo es muy importante, ya que el iPad Air es un poquito más cuadrado, imitando la forma o el diseño de los iPad Pro, frente al iPad de octava generación 2020, que es, bueno, pues más parecido al clásico, con los bordes un poquito más curvados y por tanto tiene un diseño un pelín diferente. También el puerto de carga es diferente, ya que el iPad Air nos trae el puerto USB-C frente al Lightning clásico del iPad normal. Y a pesar de que en ambos dispositivos tenemos un Touch ID, está ubicado en diferentes ubicaciones, ¿vale? El iPad normal está el botón Home, el clásico de toda la vida, con lo que conlleva que la pantalla y los marcos sean, por tanto, bastante grandes, frente al iPad Air, que tiene este botón ubicado en la parte superior, donde antes iba el botón de encendido, y por tanto, pues es un poquito más cómodo y realmente se me hace bastante útil, y los marcos también son más reducidos. No os preocupéis porque ambos funcionan a la perfección y prácticamente igual de rápido, con la diferencia de que el iPad Air se desbloquea directamente con solamente detectar nuestro dedo. Así que una vez sabemos esto, los botones están prácticamente en el mismo sitio, y por tanto algo que nos tenemos que fijar también es la pantalla, porque tenemos diferentes tecnologías, una es Liquid Retina y la otra simplemente Retina. Esto lo vamos a ver principalmente en la calidad de los colores, porque en cuanto a brillo tienen el mismo brillo, ¿vale? Tienen ambos 625 nits de brillo, si no me equivoco, y el tamaño de pantalla también es diferente. A pesar de que pesa un poquito más el iPad normal y de que es un poquito más alto, la pantalla es más grande en el iPad Air, con 10,9 pulgadas frente a 10,2 pulgadas. Realmente, donde lo notamos en la gama cromática, porque el iPad Air tiene la gama cromática P3, por ejemplo, aquí vemos como si tiene la gama cromática P3, vamos a ver un mayor rango de colores y por tanto vemos la imagen dentro del cuadrado rojo, y en el iPad no estamos viendo esa imagen dentro del cuadrado rojo, lo que significa que no es apta para esa gama de colores. Además, si vemos un vídeo vamos a notar la diferencia muy mínimamente, ¿vale? Lógicamente, en el uso del día a día y sobre todo en los blancos yo sí he notado la diferencia, pero la verdad que si eres un usuario principiante, creo que no lo vas a notar, a no ser que trabajes con mucha cantidad de colores y de una manera un poquito más profesional. Además que el iPad Air tiene True Tone, que significa que el color de la pantalla, los blancos, se van a adaptar a la luz ambiental del entorno, cosa que no tiene el iPad. También es muy importante el procesador, y es que uno tiene el nuevo A14 frente al A12 que tiene el iPad, ¿vale? Es cierto que se ha renovado, pero al abrir aplicaciones vamos a notar rápidamente la diferencia. Incluso en aplicaciones del día a día yo he notado la diferencia, cosa que en iPhone no suele pasar tanto, pero en iPad sí que lo he notado. Lógicamente, si abrimos ya una aplicación que pesa bastante como Asphalt, pues entonces sí que ya notaremos mucho más la diferencia. Lógicamente aquí sí se nota, y también exportando un vídeo, aunque realmente se nota más importando los vídeos que exportándolos a una calidad de aproximadamente 720, que creo que es una calidad razonable y que mucha gente lo utiliza para compartirlo en redes sociales. Funcionan prácticamente
prácticamente de la misma manera. Eso sí, si exportamos un vídeo en 4K, ahí es donde realmente vamos a notar la diferencia. En el uso del día a día, pues nos van a dar prácticamente las mismas horas de uso, 10 horas aproximadamente, utilizándolo navegando por internet o simplemente jugando o reproduciendo un vídeo. Así que en cuanto a batería, yo creo que no os tenéis que preocupar. Eso sí, carga antes el iPad Air que el iPad normal. Y otra diferencia que debéis saber es que si queréis utilizarlo como un ordenador, en el iPad Air sí podréis, ya que es compatible tanto con el Smart Keyboard como con el Magic Keyboard, frente al normal, al iPad, que solo es compatible con el Smart Keyboard, ¿vale? También en el Apple Pencil hay diferencias, ya que el Air es compatible con el de segunda generación frente al iPad normal, que es compatible solamente con el Apple Pencil de primera generación. Esto puede ser una limitación bastante importante si queréis tener los últimos accesorios de Apple y por tanto no son compatibles con vuestro iPad. Si lo queréis utilizar solamente para ver PDFs, etcétera, etcétera, es totalmente suficiente el Smart Keyboard con el Apple Pencil de primera generación, pero si queréis algo un poquito más profesional, más semejante a un ordenador, entonces sí que os convendría más el iPad Air. Y es algo menos importante, ya que no creo que lo utilicéis en el día a día, pero las cámaras también son diferentes, se nota mucho la calidad en el gran angular, en la cámara trasera del iPad Air, con diferencia sobre todo en colores, en brillo incluso, y después en el HDR y el enfoque automático, ¿vale? En cuanto a vídeo, uno nos permite grabar a 4K 60 FPS y el otro a 1080 solamente. En la cámara frontal es donde también vemos muchísima diferencia, ya que el iPad solamente tiene 1,2 megapíxeles frente a los 7 megapíxeles que tiene el iPad Air. Lógicamente esto se nota en la foto. Así que si nos vamos a los precios, lógicamente también existen diferencias. Hay una diferencia de aproximadamente $250 en Estados Unidos y bueno, yo creo que va a depender de vosotros y de los usos que le vayáis a dar para elegir este iPad. No es lo mismo una persona que lo va a dedicar prácticamente para su trabajo casi profesionalmente, que lógicamente no le recomendaría el iPad normal, que para un estudiante que está empezando la universidad, que no necesita mucha cosa, simplemente lo quiere para tomar apuntes, escribir algunas notas y abrir PDFs, que yo creo que el iPad es recomendable. Si buscas algo un poquito más de uso súper intensivo para estudiar, ya te recomendaría el Air, porque yo creo que trae muchos más beneficios que el normal, que es un poquito básico en algunos aspectos. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta comparativa de algunas cosas que yo considero bastante importantes a la hora de elegir un iPad y por tanto que te haya aclarado un poquito más a la hora de elegir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros cuál elegís o cuál elegiríais en función de vuestras necesidades, porque así ayudamos a los demás a que también tomen la decisión correcta. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!